En Radio Cuenca, la voz de los Cuatro Ríos. Damos inicio al espacio publicitario. ¡Vamos a la calle! Para asambleístas por Estados Unidos y Canadá, Gina Bermeo, José Luis Villegas, Luis González y Cintia Roldán, para fortalecer la dolarización, para el justo envío de nuestras remesas. Eliminaremos el 4x4. Fiscalizaremos con transparencia y firmeza. No más corrupción. Impulsaremos el proyecto Casa Ecuatoriana. Este 7 de febrero, raya todo 6. Lazo Presidente. La 6 es todo. Asambleístas del Exterior, CNE 2021. Salve Patria. Soy Jorge Vera, candidato por Sociedad Patriótica Lista 3. Legislaremos y fiscalizaremos para cambiar hacia un Ecuador de oportunidades. Con una mega consulta se aplicarán leyes para erradicar de raíz la corrupción y recuperar los dineros robados. Vota todo 333. Asambleístas provinciales, CNE 2021. Soy Bruno Segovia, candidato a asambleísta provincial. Soy producto del libre ingreso a la universidad. Hoy 1 millón de jóvenes se quedaron sin acceso a la educación superior. Esta realidad nos duele. Por eso, desde la Asamblea vamos a reformar la Ley Orgánica de Educación Superior para garantizar el libre ingreso a la universidad. Soy Sofía Sánchez, candidata a asambleísta provincial. Habrá respeto a la elección de la carrera universitaria. Fomento a la educación técnica y tecnológica. Internet gratuito en la educación pública. El 7 de febrero, con tu voto, cambiaremos para siempre la historia del Ecuador. Para la Asamblea Nacional, vota todo 18-2. Pachacutic, Unidad Popular, Yacu Presidente. Asambleístas provinciales, CNE 2021. En Radio Cuenca, la voz de los Cuatro Ríos. Fin de espacio publicitario. Perfecto, saludos cordiales, estamos ya en conexión en este momento a través del Facebook Live y la radio online que está llegando para Cuenca, para todo el Ecuador y para el planeta. Saludos cordiales a quienes nos están acompañando. Le hemos invitado al ingeniero Olger Parra, que es presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de la SUAY. Estamos cerca de un proceso en donde se va a decidir el destino del país en el tema político y en el caso de la ciudad de Cuenca, en lo relacionado a un tema importante que marca un escenario si es que se permite seguir con el tema de la minería o esto se frena con una propuesta. Y claro, este enfoque tiene varias aristas, se ha hablado que es un tema político. De eso vamos a conversar con Olger en esta mañana, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Olger, un gusto que estés acá por la emisora. Muchas gracias, economista, por su invitación a este prestigioso medio de comunicación y además ícono de la ciudad de Cuenca. Olger, conversamos antes de entrar en el tema, cómo nos cambió la vida esto de la pandemia, ¿no? Ya comenzamos a tener tal vez reflexiones más profundas de lo que nos toca vivir, de lo que estamos haciendo, hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante el tema que usted anota, porque nos ha pegado un sacudón a todas las personas en el mundo en general, porque esto nos ha cambiado también de alguna manera la forma de vida, el encierro, las cuarentenas, todo el tiempo que hemos pasado sin tener una actividad normal, y esto nos ha llevado también a que de paso veamos muy de cerca los índices de pobreza sobremanera a nivel de país y en el mundo. En la ciudad de Cuenca yo me he fijado mucho en las calles, cuando camino un poco haciendo alguna gestión, algún trámite, lo poco que se puede salir también al centro de la ciudad por el tema de la pandemia, y la cantidad de personas que buscan empleo, que buscan trabajo, la necesidad de ya no buscan solamente en las profesiones en las que se han preparado o han estudiado, sino que ahora buscan de lo que sea. No importa, dicen, deme de lo que sea. O sea, si es un economista, dice, no me importa, si usted me da un cargo de ayudante de algo, yo encantado voy. Es decir, las personas buscan de alguna manera, de alguna forma, de llevar el pan día a día a su casa. O sea, y eso es evidente. Lo que manifiesta Olger es muy cierto.
hay chicos, abogados, economistas, ingenieros. Me contaba alguien que golpean las puertas, trabajo de lo que sea, si hay que ser cajero o hay que hacer cualquier tipo de actividad, encantado. Y esto nos cae en pandemia, lo que nos hace pensar, Olger, de que es evidente que hay que comenzar a pensar diferente también en función a lo que estamos viviendo y que se va a alargar todavía, no es que ya esto termina, nos va a seguir haciendo reflexionar hacia dónde nos encaminamos como sociedad, como país, como incluso actividad productiva. Sí, en realidad el cierre de algunas empresas, de algunos negocios que observo y miro también en la ciudad, restaurantes, cafeterías, lugares que a veces uno frecuentaba, ya no existen, se cerraron y por consiguiente han liquidado a todas esas personas. Esto es muy grave y muy crítico para la situación de la ciudad, porque también se incrementan una serie de actos ilícitos debido justamente a la falta de empleo, sin que ello sea un justificativo que la falta de empleo obligue a la gente a delinquir de alguna manera. Por consiguiente, nosotros pensamos que hay que llegar a empresas que realmente garanticen una estabilidad laboral, cosa que no existe actualmente. Las empresas contratan ahora por tiempo temporal, no se sabe si el empleo es 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Sin embargo, pensar a largo plazo creo que es la gran posibilidad del país para que estas personas tengan cabida de alguna manera un lugar de trabajo. Vamos con el tema minero. ¿Qué tan importante, y esta es la primera pregunta con el ingeniero Olger Parra, qué tan importante es esta elección que se viene para el tema de desarrollo de la actividad minera? Hay tendencias, hay corrientes que evidentemente están en expectativa de esta actividad que es poderosa, que genera altas inversiones y que también están en la línea de saber qué es lo que va a pasar políticamente en el país. El proceso electoral que se nos avecina la primera vuelta y concretamente la consulta popular por el agua en la ciudad de Cuenca tiene muchísima importancia porque el Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas de la SOAI, acatando, respetando la constitucionalidad del país, participamos en la consulta por el no. Nosotros vamos a votar 5 veces no. Y esto, ¿a qué se debe esta consulta popular? Porque se ha manipulado políticamente. Este proceso tenía que haberse llevado el día 13 de diciembre del año pasado. Sin embargo, como las cifras no les cuadraban, las encuestas no les daban la posibilidad de obtener favorable un voto, lo trasladaron al proceso del día 7 de febrero. Y al final terminaron mezclando, porque vamos a tener una gran cantidad de papeletas. En total estamos hablando de 8 papeletas en este momento, porque de la consulta de Cuenca tiene que ser 1 por cada cuenca hidrográfica, así ordena. Y además de ello, la confusión que se ha creado es terriblemente, porque no se nos ha informado a nosotros de la posibilidad de que tengamos la oportunidad de revisar, de conocer de cerca. Los ciudadanos no sabemos utilizar, por ejemplo, un equipo GPS, el cual le he traído para observación. Y este equipo es el que justamente al que hace referencia a la consulta, porque le ordena que para la consulta se tiene que anexar un mapa a cada pregunta, a cada cuenca hidrográfica, por cada río que se va a hacer la consulta, y dice a través de las coordenadas. Entonces, pregunto yo a la ciudadanía, ¿cuántas personas sabemos utilizar un aparato GPS que nos ubique en el sitio y que el satélite nos diga, aquí tenemos las coordenadas, y determinar un punto determinado y poder leer en la ubicación con un plano? Entonces vamos además a una consulta incierta, a una consulta maliciosa, porque además de ello dice que el plano es referencial. No tienen todavía el plano definitivo. Entonces, ¿qué vamos a votar? ¿Sobre una previsión? Esto es una especie de, como que hay alguien que previene el futuro
una especie de chamanes o una especie de curanderos, una especie de brujos que ya nos predicen el futuro, ¿qué va a pasar? Entonces la consulta tenía que haber cumplido primeramente con una definición cuáles son las zonas de recarga hídrica. Y aquí mismo ordena la Corte Constitucional, dice que el plano presentado por etapa es referencial, por consiguiente no hay nada definitivo. Es una pregunta, Rolger, porque, a ver, hemos hecho ya varias entrevistas sobre el tema, pero, no sé, como que me da la impresión de que no hay mucha claridad con respecto al tema, ¿no? Es decir, los que están a favor de la minería tienen su argumento y los que están en contra de la minería también tienen su argumento, pero yo no he visto así algo lo suficientemente contundente con respecto a los estudios que se están haciendo para realmente tener una idea bien clara de lo que está pasando en el tema minero. No está sucediendo eso. Sí, no existe absolutamente una información cierta, objetiva. Deberíamos haber ido los ciudadanos a votar el día 7 de febrero conociendo cuál es exactamente la zona de recarga hídrica en cada río de la ciudad de Cuenca, producto de la consulta. Vamos a ciegas, crearon esta gran mentira, porque eso es engañar a la ciudadanía y eso es mentir a la ciudadanía. Este es un tema netamente político y se están aprovechando de las circunstancias para ya promocionar, pensando en las próximas elecciones de aquí a 2 años y medio aproximadamente. Ya hay concejales en campaña, ya hay a las mismas autoridades pensando en la reelección. Eso lleva justamente esta consulta. Por eso es que nosotros le pedimos a la ciudadanía que no se dejen engañar, que no se dejen mentir, porque es una gran mentira creada con el gran pretexto que se le ha inducido inclusive a la ciudadanía, creando una histeria colectiva, muy parecido a lo que sucedió el 4 de noviembre de 1985, usted recordará, cuando se creó el tema la noche de los giles, que salimos muchas personas a las calles, regresamos al otro día, que el terremoto era a las 12 de la noche, que después cambió, que no va a ser a la 1, luego iba a ser a las 2, luego iba a ser a las 3, es decir, hay una serie de actos que vienen amarrados justamente creando una confusión en la ciudadanía porque no han sido claros. Se dice que se va a contaminar las fuentes hídricas, una gran mentira. ¿Por qué? Las fuentes hídricas están ahí. ¿Cómo vamos los seres humanos? Por sentido común, por favor, economista, ¿cómo vamos nosotros a ser contaminantes del recurso hídrico? ¿Cómo voy yo a elegir si usted me pasa 2 vasos de agua, el uno agua limpia y el otro agua contaminada, y yo voy a decir que prefiero el agua contaminada? Es falta de sentido común, es una falta de respeto a la ciudadanía hacer esta pregunta. Y peor aún, comparar el elemento agua con metales. ¿Qué tiene que ver lo uno con el otro? Además somos muy conscientes en toda actividad, no solo minera, cualquier actividad de cualquier índole, sea pequeña, mediana, grande, gigante, de tipo empresarial o de personas que hacen las pymes, las pequeñas empresas, todos requerimos del recurso hídrico. Entonces no vamos a ser tan inconscientes, porque aquí se está yendo inclusive, hay una mala fe, ¿no? Se está yendo contra la inteligencia de las personas, pensando de que todos vamos a creer la parte esta que nos están induciendo a que votemos de alguna manera, determinando de que ellos tienen la razón y que vamos a contaminar las fuentes hídricas. Y además de ello, no existen este momento en los sitios que ellos hacen referencia a actividad minera, para que de alguna manera quisieran relacionar. También debemos considerar de que toda actividad en el mundo que se realice tiene un impacto ambiental. O sea, no podemos decir, aquí no va a haber impactos ambientales, pero se tiene que minimizar, pues, o sea, tenemos que hacer las cosas bien. Eso es lo más importante en la vida. Pero ¿por qué se llega a esta situación? Porque, y le pregunto, de pronto, a quienes están justamente en este proceso, hay 2 proyectos que entiendo están bien avanzados ya respecto a la posibilidad de explotación Loma Larga y Quimsacocha, hablemos claramente. Ustedes han presentado formalmente un estudio que garantice que lo que usted está manifestando no va a pasar, porque esa es la inquietud, ¿no? Porque se ha generado una serie de comentarios
pero que están, yo digo, un poco, no tienen el sustento que garantice que no va a pasar eso. Eso es como que la gente percibe. El Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas de la SOAI participa activamente y pide información, y también hemos ido muchas veces a situ, no solamente en estos últimos años, esto lo venimos haciendo desde hace más de 30 años. Claro. Yo mismo recuerdo que, y disculpe que hable en primera persona, porque cuando empezamos conformando la Cámara de Minería de Cuenca, la segunda a nivel nacional, en orden de importancia, conversábamos con muchos amigos periodistas en la ciudad y con muchos empresarios, fundadores de la Cámara de Minería de Cuenca. Estaba Grupo El Juri, estaba Grupo Graiman, estaba también las empresas dedicadas a otro tipo de actividades industriales aquí en la ciudad, que fueron también los creadores y los fundadores de la Cámara de Minería de Cuenca. No fue una sola persona, aquí participamos muchas personas. ¿Por qué? Porque ya se pensaba en el futuro y en el desarrollo de la ciudad y de la provincia. Esa cámara no nació porque tienen que hacerse cámaras. Los colegios tampoco nacen porque hay que hacer colegios. Nacen justamente para preparar, para instruir, para organizarnos de mejor manera y poder informar a la ciudadanía, poder guiar. Así, aquí nosotros no le imponemos absolutamente a nadie nada, pero nos gusta informar y sobre todo decirle la verdad. La verdad es que aquí, en este momento, se ha tergiversado tanto a tratar de impedir que se den esas actividades que ya se encuentran encaminadas, y lo único que han logrado con todos estos conflictos y estos problemas creados es paralizar el proyecto de Río Blanco. Este proyecto, que es mediana minería, no es un proyecto de minería a gran escala, fue invadido. Y hay conflicto ahora entre los mismos pobladores en la parroquia de Molleturo. Y ese proyecto le sirve justamente a los opositores para mostrar, por supuesto, para que usted tenga un poco más de idea y también la ciudadanía, este proyecto ocupa subterráneamente media hectárea, porque es un yacimiento tipo racimo, que se va así, cuelga hacia adentro, ¿no?, la mineralización. Por consiguiente, se habla aquí de que van a dañar miles, millones de hectáreas del país, que ya con esto se va a acabar el recurso. Es una gran falacia, es una gran mentira que está creando. Este proyectito, que tiene aproximadamente 2.000 millones de dólares, un proyecto que podría dar mano de obra, que podría dar trabajo, que puede incrementarse para muchas personas, no solamente de las aledañas, de las zonas que son deprimidas económicamente, sino también a la ciudad, porque la ciudad, los grandes proveedores de equipos, de maquinaria, de servicios, de alimentos, esto, la minería tiene una gran cadena. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué le pregunto esto? Porque al principio parece que todo era normal. Yo me acuerdo, la misma gente de la zona de Chaucha hablaban bien del proyecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió tanto? Y complementariamente su comentario, ¿no es que le faltó también al tema de quienes están al frente de la minería, dicen la palabra apalancarse al municipio, que el municipio también sea actor de toda esta situación? De pronto, no es un error haber dejado, porque el municipio no se ha pronunciado para nada. Ahora es que aparece pues el alcalde a manifestar de que sí hay que proteger las fuentes hídricas. Los municipios deberían jugar un papel mucho más importante en el sentido de orientar a la población, pero acá sucede absolutamente todo lo contrario. Se han vuelto enemigos del trabajo, se han vuelto enemigos del empleo, no les interesa, ellos mismos utilizan carros del año, y de dónde vienen, con qué están hechos los vehículos, utilizan celulares de última tecnología. Es decir, tienen una serie, tienen edificios, tienen construcciones de primera, viven en casas agradables, bonitas, y me parece bien, si es que es fruto de un trabajo honesto y honrado, que lo hagan y que tengan todo, y ojalá Dios les dé más, ¿no? Desde luego, mi Dios, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos llegando? De que no somos conscientes con la gente pobre, que no somos conscientes con la gente que no tiene que comer, que no nos interesa el futuro del país, que no nos interesa las futuras generaciones. El país, en las actuales circunstancias, y es ahí donde que las autoridades locales deberían haber jugado un papel muy importante para atraer inversión a la ciudad, para atraer inversión a la provincia, ser un ente facilitador, también controlador,
pero no entorpecedor. Aquí están entorpeciendo actividades que pueden traer mucho beneficio a pretexto de decir, entre comillas, que se va a contaminar el recurso vital agua. Porque yo pienso, a ver, ¿y por qué le incluía al municipio? Porque tiene que ver pues en el tema de ordenamiento territorial y tiene que ver, es parte justamente del cantón. Yo no sé si algún alcalde, porque yo de Loma Larga, de Quimsacocha, de Río Blanco, yo vengo escuchando ya desde el siglo pasado, pues no es nuevo, ¿no? Sin embargo, yo veo que nunca han actuado los alcaldes, ni prefectos, ni las autoridades con respecto al tema. Y lógicamente, ahí viene la pregunta, usted decía que evidentemente la gente es bien pobre, y es cierto, la gente de allí que vive es muy pobre, lo que ha provocado una millonaria, altísima migración hacia el extranjero, justamente buscando mejores días. Quienes manejan los proyectos, ¿qué tanta importancia le dieron a esa población? Digo yo, desde un poco antes, porque evidentemente, no sé si es que se sociabilizó el tema con la gente, ¿qué es lo que pasó? Porque yo decía hace un rato, Jorge, la gente al principio como estaba convencido de estos proyectos. ¿Qué es lo que pasó? Economista, las zonas de influencia, las zonas aledañas a los proyectos, todas esas comunidades apoyan los proyectos. En eso no hay absolutamente ninguna duda. Están conscientes porque mejoraron en muchos aspectos. Solamente en la etapa de exploración ya obtuvieron grandes beneficios. ¿Por qué? Porque les permitió tener primeramente un trabajo muy bien remunerado. Tenían la posibilidad de trabajar 15 días y los otros 15 días de regresar a realizar sus actividades agrícolas, que es una parte muy importante. Entonces, yo pienso que aquí el periodismo nacional, el periodismo local, que son nuestros orientadores en la ciudad, que son imparciales, que no tienen sesgo absolutamente hacia ninguna persona ni a ningún grupo, son los que deberían jugar uno de los papeles más importantes: visitar los proyectos, informarse y poder decir la verdad a la ciudadanía. Entonces, esa falta de conocimiento en muchas personas hace que digamos cualquier cosa en contra de cualquier actividad. Entonces, la falta de desconocimiento es la que lleva. Y al interior, evidentemente, el Consejo Municipal existe un gran desconocimiento. No tienen absolutamente ni idea de que es bueno al futuro para la ciudad y la provincia. Por consiguiente, los principales también contaminantes de muchas actividades aquí en la ciudad. Río Tarqui es el río más contaminado de la ciudad de Cuenca. ¿Y qué actividad minera existe ahí? No existe absolutamente ninguna actividad, y no de ahora. Tiene muchos años de contaminación, desde que nace hasta confluir con el río Yanuncay. Si usted camina la zona de San Joaquín y también los alrededores de la ciudad de Cuenca, que eran áreas consideradas áreas verdes, una franja verde de protección de la ciudad, han desaparecido. ¿Quién autoriza las nuevas construcciones? ¿Quién autoriza las nuevas construcciones hacia los páramos? San Joaquín llega ya a los páramos, estamos al pie de páramo, porque yo recorro permanentemente esa zona, ¿no? Y era zona protegida, que tenía una limitación de construcciones, y el alcantarillado llega únicamente hasta la parroquia de Sayausí. De ahí hacia arriba, infinidad de construcciones, infinidad de negocios. Yo no estoy en contra de la actividad de los negocios, que me parecen muy lícitos, porque la gente busca una forma de vivir, pero tiene que ser una cuestión ordenada, tiene que ser una cuestión programada. No existe alcantarillado. Todas las aguas servidas del gran turismo que recibe toda esa zona, ¿a dónde va a parar? Además, en la misma zona hay otro contaminante importante, el dióxido de carbono, debido al alto tráfico, especialmente pesado, que soporta la vía Cuenca-Morituro-Naranjal o la vía que va hacia la costa ecuatoriana, a Guayaquil. Por consiguiente, este dióxido de carbono, producto, y usted que trabajó mucho tiempo en etapa, ustedes, yo recuerdo que tomaron previsiones. No se permitía en aquella época pasar vehículos pesados, solamente pasaban vehículos. Fue una gran medida de ayudar a que no se contamine el páramo, a que no se contamine la laguna. El dióxido de carbono mezclado con la lluvia, ¿no? Una vez que se mezclan, se produce la acidificación, es decir, las lluvias ácidas. Esa es la causa principal de contaminación de los ríos de Cuenca en este momento.
a más de la contaminación natural que se produce subterráneamente porque hay una gran cantidad de minerales, pero luego estos mismos recorren un gran trayecto y tienen la posibilidad de limpiarse, de lixiviarse y de quedar perfectamente limpia el agua para luego ser tratada y potabilizada. Entonces, yo le comento esta situación porque me interesa el recurso hídrico, porque trabajo además en una junta de riego y sé las necesidades. Trabajo en una junta de riego que capta en el río Tomebamba de la margen izquierda y nosotros captamos de la margen derecha. Estamos frente a frente y cuando no llueve y escasea el agua, los sembríos, los abrevaderos y todas las necesidades del sistema de riego que tenemos por aspersión, que es un proyecto modelo de gestión aquí dentro de la ciudad de Cuenca, porque San Joaquín, a pesar de estar considerada rural, ya es parte de la ciudad. No, ya está en la ciudad. Entonces, claro. Yo le comento porque yo me he interesado mucho en el cuidado de las fuentes hídricas, tengo una gran experiencia, he trabajado con el recurso hídrico sobremanera, he trabajado en las centrales hidroeléctricas, en muchos proyectos hidroeléctricos, entonces sé lo que significa tener agua y lo que es no tener agua, porque cuando las represas se secan, tampoco se puede generar energía limpia. Curiosamente, estos mismos opositores a la actividad minera se oponen a la construcción del proyecto Soldados Yanuncay. ¿Quién es el presidente del directorio de Elecaustro? El alcalde de Cuenca. ¿A quién le ha delegado? Le ha delegado al vicealcalde para que acuda a los directorios de Elecaustro. ¿Por qué no hay un pronunciamiento? Porque políticamente en este momento no les interesa. Esta es una gran pregunta. Y la pregunta debía haber sido una consulta. ¿Está o no usted interesado en guardar el líquido vital agua durante los 9 meses que se produce una gran cantidad de escorrentía del agua hacia la costa del Atlántico? No se prevé, no se guarda el agua. Gracias a que tenemos Chanlud, el Labrado, podemos subsistir, claro. Porque si no, la ciudad no tendría agua. La planta del Cebollar, la que se capta al pie de Sayausí, a la que he hecho referencia, no abastecería a la ciudad. Bueno, el proyecto Soldados Yanuncay es necesario. Entonces, ese proyecto que en la parte baja tiene la planta de Sustac, ¿por qué no se le alimenta también de más recurso hídrico cuando la previsión está hecha que servirá ese proyecto para 30 años más? Y esos 30 años más también crecerá la ciudad y abastecerá a una gran parte de la ciudad ubicada justamente en la cuenca del río Yanuncay. Por consiguiente, el impedir, cegarse, negar a que se produzcan actividades productivas en la ciudad no es la mejor solución, no es la mejor alternativa, absolutamente para nada, porque tiene que de alguna manera desarrollarse. El país necesita proteger sobremanera la dolarización. Y tenga la seguridad, economista, usted que maneja cifras económicamente a nivel local, nacional, se va a dar cuenta de que todos los candidatos, que algunos sí hablan de la minería, porque ya saben, porque ya conocen, ya les dieron cifras, y otros se quedan callados y otros dicen no. Al final, cualquiera de ellos que llegue a la presidencia de la República requiere de la minería, porque el petróleo, bueno, se ha manifestado así que están es, a favor. Ellos saben que creció la minería el año pasado, al 2020, ya llegó al 1,93 del PIB, y ahora el 2021 ya se prevé el 4%. De aquí a 2 o 3 años máximo que estén funcionando más proyectos en el país, le aseguro que mínimo el PIB que va a dejar la minería en el país va a ser siquiera del 8%. Es decir, que ya estamos hablando de 8,000 millones, 7,000 millones, pero lógico, pues, pero no solamente para el Estado, porque pero la sus minería... cifras son diferentes a las que están manifestando, que no hay el beneficio económico para el Estado no es como de pronto se está proyectando. Porque son mentirosos, porque no le dicen la verdad a la gente, porque no suman el 12%. En la escuela nos enseñan a sumar primerito y a restar. O sea, no hay que ser un genio en las matemáticas, pero nos enseñan a sumar y dice, a ver, 12% de IVA, más 5% de regalías, ya tenemos 17%, 25% de que se paga de impuesto a la renta anualmente,
¿verdad? Y luego tiene el 15% de las utilidades de los trabajadores. Entonces, sumado todo eso, imagínense la cantidad que representa de ingresos directos al Estado ecuatoriano a través del SRI. El SRI, el año pasado, solo de la actividad minera, entre patentes, entre regalías y una serie de trámites que se realiza y que va a la cuenta del SRI, recaudó 310 millones de dólares, solamente de la actividad minera. Es decir, ya nos ubicaron en un cuarto lugar en la actividad minera. Entonces nosotros, yo estoy seguro que de aquí a futuro vamos a subir, vamos a escalar, porque la inversión extranjera directa también se incrementó el año pasado a 376 millones de dólares, inversión extranjera directa. Entonces, estos beneficios que podrían a futuro seguirse incrementando, el momento que empiece, ejemplo de esto, de temas y cifras económicas, que se implemente y se logre que el proyecto Loma Larga entre a operar, tiene 2 años para construirse el proyecto, planta, equipos, maquinaria, la infraestructura, campamentos, porque al final se crea una pequeña ciudad con todo lo necesario, toda la infraestructura. Luego tiene mínimo de 12 a 15 años de operación, de extracción de mineral, y luego tiene mínimo 6 años de cierre. Entonces estamos hablando de actividad mínima 25 años. ¿Qué actividad este momento en el país? Y es un proyecto mediano, no es, está en gran escala considerada, pero es un proyecto pequeño por el tiempo que va a tomar. Sin embargo, hay otros proyectos que ya están en investigación en el país que durarán 50, 100 años. Tener estabilidad laboral, le digo yo, que me siento todavía en capacidad de trabajar, de desarrollar, de poner en práctica mis conocimientos y alguna cosa, y así tendrán muchos ciudadanos, desde el albañil, desde el jornalero, desde el ayudante, el carpintero, todas las actividades, querrán trabajar y tener una estabilidad laboral, que es lo que no tenemos en el país. El país, uno de los grandes conflictos que tiene en este momento es la falta de estabilidad laboral, porque le contratan a usted temporalmente, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, ¿qué capacidad tiene usted de endeudamiento? Ninguna. No puede comprar nada porque dice mañana me votan, no tengo estabilidad. Ni el mismo municipio da estabilidad a sus trabajadores. El mismo municipio puede pedir el día de mañana a los trabajadores que les guste. Entonces, ¿de qué estabilidad laboral estamos hablando en la ciudad y en la provincia y en el país en general? No existe estabilidad laboral. Entonces necesitamos trabajar en proyectos que sean a largo plazo y que vayan en beneficio de la población. Este proyecto además tiene otro beneficio de la información que nos han hecho llegar al colegio. Yo no soy empleado de ninguna empresa minera. Como presidente del colegio nos mantenemos aparte, pero sí tenemos que informar a la ciudadanía de que hay una gran posibilidad de trabajo, porque aquí se habla de 13,000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Entonces hay un gran grupo de beneficiarios durante la vida útil del proyecto. Entonces pensar de que este proyecto, que a futuro puede traer grandes beneficios, porque aproximadamente este proyecto, al precio actual de los minerales, de oro, cobre y plata que tiene este yacimiento, este proyecto tiene una valoración de 5,000 millones de dólares. Quimsacocha. Quimsacocha. Bueno, ubicado en Quimsacocha, ahora denominado Loma Larga. Bueno, entonces, todo ese gran beneficio no solamente de impuestos, es el dinero que entra aquí a la ciudad, a la provincia, a la banca, al gran aparato reproductivo económicamente de la gente, porque esto es una dinámica la minería. La minería son como los piñones, los engranajes de los vehículos que van cambiando de menos a más y va creciendo. Entonces, esa es la forma de pensar en país, esa es la forma de buscar también beneficios para la gente pobre. No seamos egoístas, porque aquí las personas que se oponen piensan solamente en 2, 3 grupos y la oposición ciega porque no hacen razonamientos, no tienen absolutamente ningún razonamiento técnico ni lógico, solamente dicen, se va a contaminar, es que la excavación subterránea, es que van a quedar grandes piscinas de relaves. Mentira, y es otra gran mentira, porque el proyecto, la última información que nos han entregado de este proyecto, se llevan todos los sulfuros,
porque hablan de la contaminación del arsénico, que es un sulfuro, y es un sulfuro contaminante, y hay otros también. Sin embargo, se llevan todos los sulfuros, ya no hay planta de procesamiento aquí en la zona de implementación del proyecto, se llevan todos los sulfuros. Esos se van a procesar, se van a recuperar los minerales fuera del país en forma de concentrados. El resto del mineral, todo lo que sobra, todas las arenas, colas y en fin, que se llaman relaves, colas y relaves, esas se vuelve a ingresar a los túneles o galerías subterráneas para ser rellenadas con una lechada de cemento, con la finalidad de ¿qué? De compactar y dejar sellados. Este proyecto tiene menos área de explotación que la extensión y ampliación urbana desde la zona de Sayausí hacia el Cajas. Apenas son 65 hectáreas subterráneas en las que se va a trabajar el proyecto. Entonces, ¿en dónde está la gran afección de miles de millones de toneladas de mineral? ¿En dónde está que se va a...? Claro que los proyectos tienen concesiones de 2.000, 3.000, 5.000 hectáreas. Va a ser mucho más costosa que lo que puede ingresar el Estado. Esa es otra gran mentira, porque también las empresas del Estado les obliga a unas garantías cuantiosas económicamente. Son pólizas, son documentos, son garantías que tienen que dar, y ninguna compañía aseguradora, si no tiene también la garantía suficiente, le va a otorgar. Entonces no están así, nunca se fijan, sino hablan solamente de lo que les conviene. No es que yo entro a hacer una actividad y no doy garantías, tengo que entregar una serie de garantías justamente para evitar daños ambientales. A ninguna empresa le conviene caer en problemas ambientales. ¿Por qué? Porque también a nivel internacional, y usted que maneja cifras y números, caen en las bolsas de valores, pues cualquier escándalo de una compañía en cualquier parte del mundo, desaparecen, se pueden ir a la quiebra. ¿Y a quién le va a interesar quebrar un negocio o quebrar a una familia, ya hablando en términos pequeños? A ningún padre de familia le va a interesar que su familia quiebre, pues, por un problema de contaminación en la casa. O sea, oye, estás contaminando, me estás botando gas aquí, ¿cómo vamos a contaminar? Pues, o sea, por sentido común. Hay que pensar también. No, el tema de Loma Larga, o llamado Quinzacocha, que ese es el nombre original, evidentemente yo estuve allí un par de veces y había una inquietud. Hay un estudio de etapa, pero era más de tema del agua. Se hablaba de que era necesario que el municipio haga una inversión para un estudio que costaba $2 millones, pero quedó en nada eso. ¿Cuál es el estudio que va a haber entonces? Porque también quedan las dudas con respecto a si va a haber o no afección a las fuentes hídricas o a agua subterránea, se manifestaba. No existe esa posibilidad de contaminación porque en los estudios que se han realizado, que hay más de una veintena de estudios en los que han participado las universidades, ha participado el PROMAS, ellos tienen las cifras y las cosas muy concretas. Quizá es uno de los proyectos más estudiados. ¿Por qué? Porque la minería, estos proyectos, de 1000 proyectos que se investigan en el mundo, 100 llegan a la etapa de exploración avanzada. Y de estos 100 de la etapa de exploración avanzada, 1 se hace mina. Entonces no es una cosa muy sencilla de decir, mañana yo también me voy a ir a sacar el oro, la plata, el cobre. No es tan sencillo. Usted requiere grandes inversiones, más que nada capitales de riesgo. Situación que ni la banca ecuatoriana ha invertido en proyectos mineros. El gobierno ecuatoriano no ha invertido con la empresa nacional minera ENAMI, en un solo proyecto no ha investigado ni siquiera 100 metros de perforación, para decir las concesiones mineras que tiene ENAMI, que son muy grandes y muy valiosas en manos del Estado ecuatoriano a nivel nacional, no han hecho 1 metro de perforación de investigación. Ahí están guardadas esas concesiones mineras. Y en todo el país, porque ellos tienen tanto en minería metálica como en minería no metálica. Pero a lo que vamos, estos grupos que se oponen justamente al trabajo minero, son grupos que tienen una puntería. Dejan que los proyectos se desarrollen, y ahí viene la picardía, pues no. Entonces yo dejo que yo no gasto, yo no invierto, invierte tú. Pero cuando esté terminada la investigación, cuando esté la exploración lista, cuando esté ya el proyecto
con los estudios de factibilidad, cuando ya esté firmado el contrato con el Estado ecuatoriano, porque estos proyectos van previamente a la firma con el Estado ecuatoriano, y ahí vienen justamente todas las garantías necesarias. Entonces no es tan así como el desarrollo de la minería, pequeña minería o la minería artesanal. Ese tiene otro nivel y otro tratamiento. La mediana y la gran minería van definitivamente a contratos con el Estado ecuatoriano. Por consiguiente, aterrizan justo cuando ya están los proyectos listos para sembrar el caos, luego se convierten en minería ilegal, entonces ahí vienen los problemas de contaminación, ahí vienen los problemas que no aportan nada al Estado ecuatoriano. Que eso va a pasar, pues. Pero lógico, al final a lo que están llevando es que estos proyectos, si es que logran parar, porque no tienen absolutamente la razón por qué parar, la Corte Constitucional ha sido muy clara, dice para el futuro, en ningún momento. Aquí el literal B del capítulo 5 de la decisión numeral 3 dice: los efectos de la presente consulta popular ante un pronunciamiento afirmativo del electorado serán únicamente hacia el futuro, por consiguiente no tienen la más mínima posibilidad de parar este proyecto. Más bien la Corte Constitucional viabilizó estos proyectos. Entonces todo lo que se resuelva el día 7 de febrero es para lo venidero. ¿Quiénes son los afectados en lo venidero? Las nuevas generaciones. Usted me está, a ver, usted está diciendo que la Corte Constitucional en definitiva dice que todo lo que se apruebe en esta consulta va desde el 7, después de la elección, hacia adelante. Sí. Entonces, ¿por qué están tan preocupados? Si es que... A nosotros, claro que nos preocupa. Nos preocupa a nosotros porque mucha gente que viene atrás de nosotros no va a tener posibilidades. Es el egoísmo, estamos pensando solamente en el día de hoy. No se piensa el futuro del país, no se piensa en que la dolarización debe continuar. Estas consultas son mediáticas, son para el momento político. Entonces no hay el pensamiento a futuro. ¿En dónde está pues la mentalidad? Pero ¿a quién se refiere en el tema político también, Jorge? Porque, a ver, yo le escuchaba al señor Lazo, él está de acuerdo con el tema minero. Dice que hay que simplemente aquí en Cuenca que hay que cuidar las fuentes hídricas, si es que hay un efecto que va a causar daño, no se va a permitir, dice el uno. Arauz dice casi igual, es decir, además dicen a medias nada más el tema, no son contundentes con respecto al futuro minero como una alternativa de desarrollo para el país. Los candidatos y en este caso los que tengan probabilidades de llegar a la presidencia de la República deben ser honestos, deben ser francos y decirle a la población la verdad. No sacan nada engañándole, como usted bien dice, a medias, es que hay que cuidar esto. Todos estamos conscientes de que debemos cuidar las cuencas hidrográficas. O sea, en eso no nos debe quedar absolutamente ninguna duda. Por eso yo le decía que es una falta de sentido común preguntarnos a que escojamos lo uno o lo otro. Si usted me pregunta a mí, me dice, ¿qué escogería usted? ¿El agua, la minería o el oro? Yo le diría las dos cosas, porque las dos cosas me permiten desarrollar una cosa, porque el recurso hídrico no se lo puede comparar. Es un servicio que tenemos a disponibilidad de todo el sector industrial, cualquier tipo, pequeño o grande, cualquier actividad que hagamos, hasta en la casa. Hago un pequeño huertito, requiero del agua. Necesito asear, limpiar, hacer necesito recurso hídrico. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, los seres humanos, a ponernos y a consumir agua contaminada? ¡Qué barbaridad! Esto es algo de Ripley, es un absurdo. Por eso sigo manteniendo que este tema es netamente político. Oiga, Jorge, ya en la parte final, creo que el panorama o su postura es bien clara. Las leyes, ¿qué les ha aportado a usted? ¿Cómo han respetado? ¿Cómo se han manejado? Porque también aquí tenemos muchas leyes que a veces se terminan confundiendo. Una cosa dice la Constitución respecto al artículo 411, garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de recursos. Bueno, sobre esto, ¿no? Y que, en definitiva, el agua está absolutamente sobre todo tipo de actividad, que se complementa con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, que también aquí había visto, pues en uno de sus articulados,
habla del aprovechamiento del agua en minería, ¿no? Sí, el orden de prelación. Sí. ¿No? Y ahora aquí se respetará estrictamente el orden de prelación que establece la Constitución, consumo humano, digo que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas. Sí, ahí estamos en actividades productivas, justamente. O sea, estamos en cuarto lugar. Por supuesto, nos respalda la Constitución, nos respalda la ley de recursos hídricos. Acá lo importante es hacer las cosas y dejen hacer las cosas bien. Ahí entremos a controlar, a vigilar, y los veedores deberíamos convertirnos todos los ciudadanos. Yo pensaría que los periodistas deberían jugar un papel muy importante, porque son los que pueden llegar, ser informados de primera fuente y comentar, dar la información que corresponda, pero no ir una sola vez. Vayan permanentemente, apodérense de un problema, apodérense de un conflicto, apodérense de un sector industrial, lleven con frecuencia un seguimiento. ¿Para qué? Para que puedan informar con veracidad. ¿Pero con qué? Con información. Porque si usted no tiene la información de primera mano, se tergiversa de muchas maneras y de muchas formas. ¿Qué es lo que les conviene a los políticos y politiqueros para vivir del caos? Aquí hay muchos grupos, a nivel no solamente de Cuenca, sino del país en general, que viven del escándalo. Entonces y para épocas electorales se buscan. Esta es una cuestión muy bien buscada para el momento electoral, porque ya se piensa también de aquí, yo tengo que ser reelecto, yo tengo que ir, ya de aquí me toca, si no gano esto, tengo que ir de candidato a otra cosa, porque se acostumbran al poder, no ve que el poder es bonito, tienen chofer a la puerta, le ordenan, espérame aquí mientras yo voy a cenar, mientras yo me tomo un vino. Entonces el chofercito, entonces el chofercito tiene que estar ahí esperando, si es que le da a la medianoche o a la madrugada, para llevar al patrón, al jefe a la casa. Entonces se acostumbran a que todos les saluden, el ego les crece, entonces se hacen cada día más importantes, parece que hasta crecen en altura. Entonces el ego es increíblemente cuando llegan a un cargo público. No le digo que todos, pero muchos, cuando deberíamos ser personas sencillas, en cualquier dignidad, en cualquier cargo de servicio a la colectividad, debemos ser servidores a la ciudadanía y fijarnos más que nada por la gente que menos tiene, cosa que no se hace hoy en día. ¿Sí? No nos interesa la gente que vive en extrema pobreza. Una reflexión final, Olger, y es evidente que mucha gente ya debe haber usted escuchado de alguna manera esta reflexión que le voy a decir. Cuando uno está en la región oriental hay pobreza, en medio de la riqueza del petróleo que le beneficia al Estado ecuatoriano. La zona o las zonas donde se va a generar esta explotación petrolera son zonas muy pobres, la gente vive en situaciones precarias. ¿Qué se les diría a esa gente? Porque claro, dicen, sí, pues el concepto, no se van a llevar millones de dólares, esto sale, sí, no se mide la inversión y el esfuerzo que también se está haciendo, pero la gente dice, sí, pues explotan y yo sigo pobre. Debe haber escuchado esa reflexión. Sí, usted tiene mucha razón. También he tenido la oportunidad de visitar la zona oriental por trabajos exploratorios y de recorrer muchas zonas, inclusive llegando a la frontera con Colombia, en donde tenemos unos yacimientos espectaculares de platino que compartimos también con territorio colombiano, divididos por el río San Miguel. Pienso que esos proyectos, cuando se solucionen muchos aspectos sociales, especialmente guerrilleros, políticos de la zona de Colombia, ojalá se puedan investigar, se puedan desarrollar a futuro. Pienso que la idea en la que debemos trabajar, en la que debemos seguir adelante, es pensando justamente en estas zonas de influencia de los proyectos, cosa que aquí ya se ha dado en la zona de Loma Larga. Yo la última vez que visité ese proyecto tuve la oportunidad de conversar con muchas personas de la zona, del sector. Esas personas no me conocían, no sabían yo qué hacía, qué ejercía, absolutamente, y de una manera muy sencilla me acerqué a preguntar cómo les iba, cómo les trataban, y los beneficios que han obtenido hasta el momento me parecen muy importantes.
una vez que se desarrolle el proyecto, ellos serán los principales beneficiados porque la cercanía les permite entregar una gran cantidad de productos agrícolas, para lo cual ya se han preparado. Ya hay granjas experimentales por parte de ellos. Ya abastece en este momento para el personal que realiza exploración. Sin embargo, el momento que llegue el proyecto en sí, cuando lleguen mínimo 1000 trabajadores, usted ya puede tener idea de la cantidad de servicios que se pueden otorgar, y de ahí viene la cadena productiva, este engranaje, este dinamismo que va a ejercer la minería en la economía, no solamente local, sino también a nivel nacional, y va a permitir que estos proyectos se desarrollen de la mejor manera, también pensando en la gente, en beneficio de la gente, que yo considero que esa es la parte más importante. Y una parte adicional de beneficios de este proyecto, de la información que tenemos, es que arranca este proyecto con 20 personas extranjeras. Durante 2 años vienen a instruir y a preparar al personal nacional, tanto en la parte de la planta, tanto en la excavación subterránea, y luego, después de los 2 años, y así está escrito en un documento, se van del país. Es decir, este proyecto queda en manos de ecuatorianos. El mismo gerente y presidente son en este momento ya ecuatorianos. Por consiguiente, ¿qué es lo que ha hecho la empresa? Nos había habilitado con la investigación, ha puesto todo el dinero que eran capitales de riesgo, y qué mejor que nosotros los ecuatorianos seamos los que hagamos bien las cosas y que pongamos de muestra al mundo que sí se pueden hacer muchas cosas bien. Ojalá este proyecto se culmine, se haga bien, y las personas que vean culminar este proyecto digan, por fin hay algo como un proyecto modelo de las cosas que se pueden. ¿Por qué? No le digo que los otros proyectos no vayan a hacer lo mismo, sino por el tamaño, ¿no? Por la dimensión de que apenas son 65 hectáreas de explotación subterránea. Entonces, esa posibilidad de un proyecto pequeño hará que también las cosas sean manejables, sean controlables de la mejor manera y causando el menos impacto posible en la naturaleza. Perfecto, Olger. Tal vez algún mensaje ya justamente para lo que será la elección y la consulta este próximo día 7. Después de haberle manifestado la verdad a la ciudadanía, pedimos que voten 5 veces no. Es muy importante para que no les demos la posibilidad mínima a los políticos y politiqueros aprovecharse de beneficios que son de la gente y para la gente. Perfecto, gracias al ingeniero Olger Parra, presidente del Colegio de Geólogos de la SUAY, que nos ha visitado en esta mañana. Ya regresamos luego de una pausa. En Radio Cuenca, la voz de los 4 ríos, damos inicio al espacio publicitario. Vamos a la calle. Para asambleístas por Estados Unidos y Canadá, Gina Bermeo, José Luis Villegas, Luis González y Cintia Roldán. Para fortalecer la dolarización, para el justo envío de nuestras remesas, eliminaremos el 4x4. Fiscalizaremos con transparencia y firmeza. No más corrupción. Impulsaremos el proyecto Casa Ecuatoriana. Este 7 de febrero, raya todo 6. Lazo Presidente. La 6 es todo. Asambleístas del Exterior, CNE 2021. Porque nadie cuida el agua mejor que la industria minera legal. Yo voto no. No, que no, que no. Yo voto no. En la consulta vota 5 veces no. Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas, Sigma. CNE opción no, consulta popular por el agua. Despierta, mi país. En tus manos está el destino de la patria. Julio León, asambleísta. Vota lista 19. Nuestra propuesta es: educación. se eliminará el examen de acceso a la educación superior. Además, los universitarios asistirán y tendrán sus horas de clase exclusivamente dentro de la jornada para la cual se matricularon.
Inversión. Exigiremos la eliminación del impuesto a la herencia, impuesto de salida de divisas y el pago anticipado de la renta, incentivando así la inversión. Eliminación de sueldos dorados. Pondremos un techo en las escalas remunerativas. Así los alcaldes, prefectos, asambleístas y ministros tendrán un sueldo máximo de $2,000. Fuentes de trabajo. Las instituciones incrementarán anualmente el 2% de su personal. Plazas de trabajo que serán exclusivamente para los profesionales recién graduados. Además, los vendedores informales tendrán su propia ley que los proteja. Democracia. Reduciremos de 137 a 43 asambleístas. Julio León, asambleísta. Asambleístas Provinciales. CNE 2021. En Radio Cuenca, la voz de los 4 ríos. Fin de espacio publicitario.